Vamos a revisar justamente esta línea de tiempo que hemos preparado para ustedes. Podemos ver que justamente en ese año, tras la guerra de los 6 días, las fuerzas de Israel toman control de este territorio. Hasta ese momento, Gaza fue solo una pequeña parte que pertenecía a Egipto y que Israel le quita después de este conflicto, junto además a la península de Sinaí, y multiplica entonces su territorio al quedar con el control sobre los altos del Golán, que eran de Siria, y también Cisjordania, que justamente pertenecía a Jordania. Vamos avanzando. Luego viene en 1973 la guerra de Yom Kippur, cuando justamente los países árabes atacan a Israel. Claro, un hecho que justo hace 50 años. Exactamente, que es lo que muchas personas han indicado durante estos días, porque este ataque sin precedentes por parte de Hamas justamente ocurre 50 años exactos después de que Egipto y Siria atacaran a Israel en una guerra que se da en la festividad más sagrada del judaísmo y que justamente buscaba recuperar estos territorios. Avanzamos en 1987, exactamente 2 décadas después de la toma de Israel por parte de la Franja de Gaza, cuando estalla la primera intifada, que es el nombre que se le da a estos levantamientos populares palestinos contra Israel. En ese mismo año también nace el grupo Hamas como movimiento, y solamente un año después la Organización para la Liberación de Palestina reclama ya la formación de un Estado palestino. En 1993 viene la firma de estos famosos acuerdos de paz de Oslo, que fueron liderados por el líder de la OLP, Yasser Arafat, y también por el primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Un camino hacia la paz que se ve interrumpido, que sufre este remesón en el año 1995, solo 2 años después, cuando se produce el asesinato del primer ministro de Israel, Isaac Rabin, quien había liderado estos acuerdos por la paz. Todo esto a manos de un ultraortodoxo judío, parte de un sector de la población, del pueblo judío, que se opuso rotundamente a estos acuerdos por la paz. En el año 2000, solamente 5 años después de aquello, estalla lo que fue la segunda intifada, el segundo levantamiento palestino. Todo esto después de que Ariel Sharon, quien fue primer ministro de Israel y un antiguo general del ejército, también muy reconocido, quien había liderado decisivas campañas en las guerras del 67 y del 63 contra varios estados árabes, él visita la zona de la explanada de las mezquitas, un lugar muy sensible situado en la ciudad vieja de Jerusalén, y se desata una ola de violencia. Justamente, y Sofía, ¿cómo se llega al 2005, que es esta retirada de la Franja de Gaza que tanto ha nombrado Israel por estos días? Justamente 5 años después de esta segunda y más violenta intifada que la primera, finalmente Israel retira a sus tropas y a unos 7.000 colonos de la Franja de Gaza, y en ese sentido tenemos que seguir avanzando para entender qué es lo que pasa desde entonces, porque ya en el año 2006 Hamas gana las elecciones allá en Palestina y expulsa al partido Fatah, quien viene siendo esta otra fracción de Palestina, los expulsa de Gaza, y este grupo militante se mantiene en el poder desde entonces hasta la actualidad. Luego, en el año y en ese intertanto, en el año 2007, Israel establece este bloqueo a la Franja de Gaza, un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo que se mantiene hasta el día de hoy. Luego, entre los años 2008 y 2009, comienza la operación Plomo Fundido contra Hamas en Gaza, marcando el inicio de lo que fue una serie de bombardeos a esta zona en distintas operaciones por parte de Israel para neutralizar la amenaza de Hamas y su lanzamiento de cohetes también. Vinieron desde entonces, lo decíamos, una serie de otras operaciones. En el año 2012 la operación Pilar Defensivo, en el año 2014 la operación Margen Protector, y claro, en el año 2007 finalmente estalla la tercera intifada, el tercer levantamiento de los palestinos. Luego, en el año 2001, entre los años 2021 y 2022, continúan los bombardeos contra Hamas en Gaza para finalmente llegar a lo que está ocurriendo hasta el día de hoy.